Líderes es presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás. Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de la furia chilena y el estallido social que se produjo en Chile? Por otro lado, ¿cómo nos va a ir en el año 2020? ¿Cuáles son las predicciones económicas? Para tratar estos temas, nuestro invitado en el programa de hoy es el doctor Víctor Pavón, economista y abogado. Con él conversamos luego de la presentación del programa aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del doctor Víctor Pavón. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un gusto estar aquí en tu programa. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Empezamos. Con mucho gusto. Corre el tiempo y empezamos a conversar. Doctor, lecciones aprendidas después de la furia chilena. Sí, muchas lecciones. La primera lección es que no hay que subestimar las ideas. Chile es un país exitoso. Y a las tendencias colectivistas que están enmarcadas en el retorno de ideas que lamentablemente son contrarias al progreso, no le interesa que Chile sea un país exitoso. Y estos temas que vimos en Chile estaban auspiciados por organismos y personas que quieren desestabilizar a Chile. Porque Chile, Federico, y esto es muy importante, Chile logró lo que ningún país latinoamericano logró hasta ahora. Logró aumentar el nivel per cápita a un nivel de $22.000 per cápita anual. Disminuyó el desempleo a un nivel del 4%. La desigualdad, desde luego, también ha venido disminuyendo de una manera extraordinaria y el sistema educativo es uno de los mejores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Correcto. Y porque sencillamente esa clase media que se vuelve más reflexiva y crítica, no lo digo yo, lo dijo el presidente Lagos, que es de tendencia moderada de izquierda. Cuando él inaugura justamente un lugar donde se estaban haciendo las viviendas en Chile, ¿verdad? Estas personas ahora lograron acceder a la clase media. Otra cuestión que es muy importante en Chile. En ningún otro país latinoamericano e incluso a nivel mundial, y estoy citando a datos del Banco Mundial, datos del Bloomberg, o sea, de tendencias así que no son precisamente mucho de derecha, sino también de izquierda, que dicen que en Chile se logró un importante incremento de la gente que iba de la clase pobre a la clase media. Okay. Y cuando se encontraban con el presidente Lagos, estaban marchando estas personas. El presidente Lagos le pregunta, se encontraban así de manera accidental. Y porque usted cuando inauguró eso, le dicen al expresidente Lagos, no tuvo en cuenta que había que colocar estacionamientos y nosotros no tenemos estacionamientos. Esa es la clase media reflexiva, crítica, que se manifiesta pacíficamente. Pero hay otro grupo que es violento, que es el que hizo hace justamente unos días atrás, colocó una bomba en la casa del embajador chileno en Buenos Aires y que están ligados a grupos subversivos de la izquierda, lamentablemente, que todavía subsiste, porque de esto no hay que desconsiderar, Federico, no hay que desconsiderar que hay una influencia tanto del Foro de San Pablo como lo que se denomina el grupo hoy de Puebla.
que es un entente cuyo propósito es establecer los rigores de una serie de ideas asociadas, obviamente, al colectivismo izquierdista, cuyo propósito es destruir las bases que está logrando Chile. Y esto es algo ya estudiado y se está analizando cada vez más con mayor minuciosidad, que demuestra que hay esa influencia. Y esa es una influencia que no se tiene que descartar. De hecho, no nos olvidemos que incluso aquí en el Paraguay se pretendió también poner en vigor el socialismo del siglo XXI cuando en ese entonces canciller del presidente Maduro, en este caso el propio Maduro en este caso, ¿verdad? Sí, vino a querer asoliviantar a las Fuerzas Armadas. Sí. Estos no son datos que se sacan fuera de contexto, son parte de una forma de concebir el mundo, o el mundo se concibe en base al respeto a la propiedad privada, al respeto a los productores, al respeto a la gente que quiere progresar, trabajar y vivir en paz, o se propicia un mundo donde las personas lo que quieren son los cambios sociales a través de la fuerza. Esa es la diferencia, son dos visiones morales, políticas y económicas muy bien diferenciadas. Una pretende la utilización de la violencia de manera directa o de manera implícita a través del Estado, colocando más impuestos, más regulaciones y estableciendo monopolios. Y el otro, como lo está haciendo Chile, es abrir el mercado, hacer que la gente pueda progresar. Desde luego que no todos tienen, digamos, ese progreso como uno quisiera, pero lo que nosotros hemos visto, y de acuerdo a los datos, uno puede colocar, esto es una gran cuestión también hoy en día que tenemos a través de internet, que es la página o la librería más importante o biblioteca más importante del mundo. Uno ve todos los datos estadísticos de Chile y vamos a ver que la tendencia hacia una mayor libertad económica, hacia menos desempleo y más oportunidades son contundentes. Tanto es así que, de acuerdo a los datos, para el año 2020 se considera, si es que esto no cambiará y no va al rumbo justamente hacia esa otra tendencia, que Chile ingresaría como el primer país latinoamericano dentro de los países desarrollados. Correcto, correcto. Ahora, doctor Pavón, entiendo que puede haber una alta incidencia de estas, como usted dice, ideas colectivistas para intentar generar cambios a través de la violencia en Chile. Pero por otro lado, dicho por usted mismo también, existen una base de gente descontenta, la clase media chilena, así mismo, a lo que le podemos llamar el polvorín. Es decir, independientemente a las acciones de estos grupos de izquierda con sus planes y con su presupuesto, porque 18 estaciones de metro no se van a quemar simultáneamente por coincidencia. Ese es un buen dato. ¿Y por qué quemaron, por ejemplo, el diario El Mercurio, que es un diario de tendencia liberal, digamos, cuyo propósito era precisamente dar una imagen al mundo para decir que ellos ahora están dispuestos a dominar Chile? Correcto. Entonces, entiendo que las fuerzas de izquierda y que tienen que ver con el populismo y que tienen que ver con todo esto que usted bien denomina Grupo de Puebla, tienen un plan de desestabilización y Chile fue un objetivo. Pero la semana pasada me decía aquí el doctor Carlos Fernández Arévalos, expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Fernández Baldovino, me decía, pero si uno intenta incendiar o encender una mecha y no existe el polvorín, va a ser infructuoso el propósito. Si aquí los movimientos de ideas colectivistas, como usted le llama, incendiaron una mecha y explotó, es porque había un polvorín, que es la clase media descontenta. Entonces me gustaría hablar con usted sobre ese punto. ¿Cómo una economía elogiada a nivel mundial por su crecimiento, por su disminución del desempleo y de la pobreza, cómo ha generado ese polvorín que con una mecha que puede ser el aumento del metro o que puede ser un plan desde la izquierda, ha generado esta furia y este estallido? ¿Qué falló
en un modelo tan exitoso desde lo económico para que desde lo social existan estos reclamos tan fuertes? Sí. Esa perspectiva es muy interesante, Federico, y amerita la siguiente reflexión. Ocurre que las medidas de economía libre tienden a tener una afectación también en lo social. Si yo creo más oportunidades de inversiones, socialmente le favorezco a una sociedad porque las inversiones atraen al factor de capital y al factor trabajo y se crean puestos de trabajo. Ok, derrama. Lo que pasa en Chile es lo siguiente. Es cierto que había, y eso está estudiado, una clase media ascendente que, de paso, vuelvo a insistir, nunca se dio en Latinoamérica esa situación de ascenso o movilidad social. Okay. Sin embargo, hay que diferenciar entre los grupos sociales violentos y los que no lo son. El ser humano tiende a mejorar su condición de vida, y las condiciones de vida muchas veces de los seres humanos son obstaculizadas por los mismos gobiernos. Y te doy el siguiente ejemplo, Federico, es muy importante. Cuando Bachelet, que dos veces estuvo en el gobierno, no hizo ciertas reformas, por ejemplo en el sistema laboral y tampoco en el sistema previsional, Chile se empezó a estancar, motivo por el cual Piñera vuelve al gobierno con un programa político muy concreto. Tenemos que seguir haciendo las reformas. Esa fue la promesa electoral del señor Piñera, que espero no se olvide, y todos los que queremos un país y particularmente un continente en libertad y donde exista el imperio de la ley, obviamente eso se pueda dar. Pero no se hizo eso. Bachelet no hizo esos cambios y la economía chilena sufrió una ralentización, es decir, una disminución importante de su crecimiento económico. Y eso también, ciertamente, cuando hubo ese crecimiento constante, hizo que la meseta empezara, obviamente, a tener una suerte de situación de descenso que provocó un descontento social. Pero el descontento social fue alimentado de una manera tal a través de políticas que no son, o ideas y políticas que no son necesariamente para transformar lo que ya está bien, sino que para cambiar lo que en ese momento ya estaba bien. Por ejemplo, Federico, ¿qué es lo que se pretende ahora mismo? Lo que se pretende es la modificación de la Constitución chilena. Y lo que se pretende es la de redistribución de la riqueza a través de una mayor presencia estatal. En todos estos años donde gobernó, en la democracia me refiero, los gobiernos de tendencia izquierdista, ellos no modificaron el modelo. Ni siquiera Bachelet modificó el modelo. Lo que ellos hicieron fue más o menos tratar de ponerle freno a las reformas, que de hecho sucedió con Bachelet. Pero nunca cambiaron el modelo. ¿Y cuál es el modelo de Chile? Primero, respeto a la propiedad privada. Número dos, tener relaciones comerciales con todo el mundo, los famosos TLC o Tratado de Libre Comercio. Y algo muy importante, hacer que Chile no dependa solamente del cobre como era antes, sino que sea un país que, teniendo relaciones con todo a través de su comercio internacional, pueda tener productos de exportación que nunca antes ha tenido. Y ese es un modelo correcto, pero hay que decirlo, no todos se benefician finalmente, y eso es normal y ocurre en cualquier lugar del mundo. Si uno se va, por ejemplo, a Australia, a Nueva Zelanda, va a ver que la desigualdad es mayor. Imagínate, Federico, la desigualdad social es mayor que en Etiopía y Angola. ¿Por qué? Porque el índice Gini, que mide justamente el tema de la desigualdad de ingresos, hace de que haya personas, uno midiendo eso, hay personas que ganan mucho, cuyos ingresos son muy importantes, y otras personas que no ganan tanto. Entonces, en Australia y Nueva Zelanda hay más desigualdad social que en Etiopía y en Angola, y en Cuba y en Venezuela. ¿Y por qué eso? Porque obviamente todas estas personas que están en Angola, en Etiopía, en Cuba y Venezuela, casi todos ellos son pobres. Correcto. Entonces, en Chile fue creciendo esa desigualdad, eso no se niega, pero de que había oportunidades para que la gente pobre pueda ascender hacia una escala social denominada clase media, eso se iba dando. Pero el descontento vino por otro lado.
El descontento, vuelvo a insistir, porque esa es una cuestión que yo no puedo dejar de mencionar porque tengo que expresar lo que yo creo y lo que yo estudié. El modelo colectivista basado en el socialismo del siglo XXI tiene muchos benefactores en todos los lugares. En todos los lugares. Ahí está, por ejemplo, George Soros. George Soros es un gran capitalista, supuestamente, ¿verdad? Pero en realidad él lo que pretende es cambios sustanciales en el modelo de los países ricos a través de políticas sociales de mayor injerencia del Estado. Es decir, más impuestos, más redistribución y obviamente tener un mayor predicamento en la educación. Y eso es algo que a mi modo de ver es equivocado, porque esa es una tendencia que quizás pueda no ser tan dañino en los países muy ricos, pero para los países como los nuestros, Chile está más desarrollado obviamente, pero para Paraguay, por ejemplo, esos tipos de políticas son muy equivocadas, que es lo que, por ejemplo, por citar nomás un ejemplo entre paréntesis, ¿verdad? Lo que el gobierno está pretendiendo ahora al elevar lamentablemente el tope del déficit fiscal, rompiendo con la ley de responsabilidad fiscal, aunque está establecida ciertamente en la ley del 1,5 al 3, lo que va a hacer es abrir las compuertas para que haya más deuda, más impuestos y un tema muy claro, hay que cuidar el tema de la inflación. Lo que pasa es que los paraguayos nunca tuvimos procesos hiperinflacionarios como Argentina y Brasil. Tenemos una buena estabilidad macroeconómica, pero eso no se puede lograr haciendo que, y voy a poner un ejemplo así un poco más sencillo, si una persona tiene menos ingresos en un momento dado, ¿qué es lo que generalmente hace? El sentido común le dice a esa persona que yo tengo que empezar a reducir mis gastos, pero no endeudarme, que es lo que está haciendo ahora el Estado. El Estado ahora, por la retracción económica, que en realidad es una recesión como sabemos, tuvo una merma en sus ingresos de más de 300 millones de dólares. Y en lugar de reducir sus gastos, especialmente corrientes y despilfarradores, como lo es el caso, por ejemplo, del Parlasur, donde ganan cuantiosas sumas de dinero, donde los legisladores tienen más de 3 millones de guaraníes en concepto de celulares, en vez de hacer esos cambios o aumentar incluso el subsidio electoral, que es una aberración moral, por cierto, ¿verdad? Lo que hace el gobierno, se endeuda. La deuda que nosotros vamos a crear ahora, que va a ser de 1.200 millones de dólares, sale siempre de algún lado. Eso es lo que Milton Friedman decía de una manera muy concreta. Las cosas no son gratis. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, él decía. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues muy sencillo. El gobierno va a tener que volver a endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Me suena mucho eso a Argentina, de paso para no irnos muy lejos. Va a tener que crear nuevos impuestos. El IVA se va a ir del 10 al 12%, el IRP se va a ir del 10 al 12%. En pocas palabras, vamos a tener mayor presencia estatal para obtener disponibilidad de fondos y eso significa menos posibilidades de ahorro para los paraguayos, en especial para la gente más pobre. Doctor, ahora le consulto algo. Si no se eleva el tope de 1,5 hasta el siguiente tope, que es máximo 3% de déficit fiscal, que sería 1.200 millones de dólares, ¿no sería perjudicial disminuir la dinámica de las? Porque si se eleva es para mantener las inversiones en obras y de esa manera mantener el dinamismo de la economía. Sí. ¿No sería perjudicial en este momento cortar esas inversiones? Sí. Buena pregunta, Federico. Sería perjudicial si no se tienen los financiamientos. Pero el propio ministro de Hacienda llegó a decir que nosotros ya tenemos el financiamiento para lograr seguir con las obras públicas. Aquí hay algo que no está bien. Si se tiene el financiamiento, quiere decir que está presupuestado, porque no puede haber un financiamiento sin que esté en el presupuesto. Por lo tanto, lo que se pretende en realidad es aumentar lo que en la teoría keynesiana se denomina la demanda agregada, es decir, hacer y poner más dinero en el mercado, dinero que en realidad es artificial en relación al crecimiento económico que tiene el Paraguay. Ojo con ese tema, sinceramente, y quiero dejar constancia también aquí en tu programa, Federico.
Un país que eleva sus rigores de endeudamiento, empieza a romper su disciplina fiscal, eso hace que esa cantidad de dinero tenga que ser luego financiado. Y para ser financiado de manera correcta, si tuviéramos una finanza sana, como esperaríamos el año que viene, es que ese dinero tiene que ser financiado con recursos ordinarios de los ingresos del Estado, es decir, a través de los impuestos. Pero eso ya no va a ocurrir, como ya no está ocurriendo, sino lo que van a hacerlo a través de más deudas y más impuestos. Es una cuestión casi inexorable. Yo no quiero que eso ocurra, pero veo que la mayor parte de los técnicos, todos ellos quizás muy bien formados, todo lo que uno quiera, ¿verdad?, están seducidos por la fórmula keynesiana de un mayor aumento de la demanda agregada y se olvidan de un gran pensador y economista francés que se llamaba Jean-Baptiste Say, que decía que lo que nosotros tenemos que promover más que la demanda es la oferta, porque la oferta de nuevos productos y servicios es lo que va a aumentar la demanda y no al revés. Esto fue lo que aplicó el presidente Ronald Reagan en su momento y Margaret Thatcher con la famosa fórmula del supply side, es decir, incentivar la economía a través de mayor oferta de bienes y servicios. ¿Cómo vamos a crear más oferta de bienes y servicios? Pues sacando todas las trabas que hoy tenemos. Imagínate, Federico, que hoy, por ejemplo, el paraguayo emprendedor, que son los jóvenes en particular, para hacer una empresa formal tardan más de 2 meses. Más de 2 meses. En Canadá se tarda un día. Y la gente me suele decir cuando hablo sobre estos temas, pero usted se compara mucho con Canadá. Pues yo me comparo con Canadá, porque Paraguay puede ser igual que Canadá. Paraguay no tiene nada que podríamos nosotros dejar de lado para poder ser como, pues nosotros tenemos los activos estratégicos. Lo que pasa es que acá tenemos un grupo de dirigentes políticos, económicos, etcétera, cuya idea es sesgada y tiene la intencionalidad de crear más Estado en lugar de más sector privado. El economista Milton Friedman, Nobel de Economía en 1976, llegó a decir una frase que, digamos, puede sintetizar esto. No hagan ustedes los países pobres lo que hoy hacen los países ricos, es decir, más deudas, y crear más regulaciones. No, hagan ustedes los países pobres lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres. Dentro de la literatura económica, y esto es cuestión de historia ya económica, vamos a ver que todos los países que empezaron a salir del subdesarrollo y de la pobreza prácticamente, lo lograron a través de políticas estables de protección a la propiedad privada, de protección especialmente al consumidor mediante bajos impuestos, baja inflación. Eso es lo que el Paraguay necesita y no esto que se está tratando de implementar y que viene a ser... Tenemos bajos impuestos, tenemos bajos impuestos, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque acá tenemos una serie de impuestos que están ocultos. Esto también lo demostró muy bien Milton Friedman cuando se habla de la famosa baja carga tributaria. Se habla ciertamente de la baja carga tributaria, pero ¿cuánto de esa carga tributaria está sesgada de gasto público despilfarrador y corrupto? ¿Cuántas licitaciones amañadas tenemos en el Paraguay? Ok. Doctor, le tiro 4 datos a ver si podemos hilar alguna conclusión sobre este tema que estamos hablando de la ley de responsabilidad fiscal y subir el techo hasta un máximo de 3%. Que entre paréntesis, el Ministerio de Hacienda dijo, solo por este año vamos a superar el 1.5% y el año que viene vamos a volver a un déficit de máximo 600 millones de dólares. O sea, solo por este año. Eso también es un error lo del Ministerio. Eso es una gran irresponsabilidad de parte del Ministerio decir eso. ¿Cómo el gobierno, o sea, el Estado paraguayo en este caso, le va a decir al mundo, no, nosotros ahora vamos a irnos al 3% del déficit? Pero no se preocupen, el año que viene vamos a ir al 1,5%. El déficit solamente se puede financiar en unas finanzas sanas, teniendo una economía más pujante. El Paraguay está en recesión, Federico. Para que el Paraguay pueda volver a crecer, no basta, como dice también el gobierno, el famoso efecto rebote. Es un grave error epistemológico. Las ciencias sociales, la economía, no funciona igual que la física. ¿Qué pasa si los precios de los commodities vuelven a estar bajo, hay una sobreproducción de los países
que producen también nuestros commodities. Y nosotros empezamos a hacer, como hacen ciertos legisladores, en promover las invasiones de propiedad privada. ¿Vamos a tener un crecimiento económico en el Paraguay como deberíamos tener? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que haya crecimiento económico tiene que haber seguridad jurídica, seguridad física y por sobre todas las cosas, predecibilidad. Acá nosotros estamos rompiendo con una buena tradición del Paraguay en cuanto a estabilidad, como bien dijiste, Federico. Y eso no es bueno, y lo digo aquí, ¿verdad? Porque estamos emitiendo una señal que puede ser perjudicial para el Paraguay. Paraguay tiene en cuanto a su Producto Interno Bruto dos problemas. Uno, insostenibilidad, Sí. y otro, insuficiencia. Correcto. Para que Paraguay pueda volver a tener ese déficit fiscal del 1,5, que me parece correcto, y hasta ahí nomás deberíamos ir, el crecimiento del Paraguay por lo menos tiene que ser del 5% anual de manera sistemática y seguida. Como lo fue los últimos 15 años. Con nosotros fuimos teniendo un crecimiento, pero todavía es insuficiente, Federico. Porque a ese 5 hay que restarle 1,5, que es el crecimiento poblacional. Te quedas en final en 3,5. No está mal, vuelvo a insistir, yo creo que está bien, pero es insuficiente. Paraguay necesita crecer del 6 al 7% anual. Ok. Hablemos del efecto rebote y después vamos a volver a la ley de responsabilidad fiscal. Si yo tengo, como yo entiendo el efecto rebote, si yo tengo 10 hectáreas y cada hectárea me produce al año 1 tonelada, Sí. yo al año tengo 10 toneladas. Si por la sequía o la inundación este año yo solo produje media tonelada por hectárea, en 10 hectáreas este año yo coseché 5 toneladas. Si el año que viene yo no tengo ninguna sequía y ninguna inundación, voy a volver a mis 10 toneladas al año, 1 tonelada por cada hectárea. Sí. Efecto rebote, mi producción creció 100%. De 5 toneladas pasé a 10. A eso le llamamos el efecto rebote, yo entiendo, ¿verdad? Tenés razón, y realmente lo que acabas de hacer es una ilustración muy didáctica de cómo funcionaría eso, pero eso es aplicable a las ciencias exactas. En la economía no funciona así en estricto sensu. Funciona en base a varias variables que no están sujetas precisamente a que yo pueda volver a producir la misma cantidad o el mismo nivel de productividad. No funciona así. ¿Por qué? Porque nosotros somos todavía un país altamente dependiente del clima. Número uno, lo cual hace que ese efecto rebote ya esté en entredicho. Número dos, algo muy importante es que el crecimiento económico no se debe solamente a la cuestión de aumentar o poner buenos precios de nuestros productos, sino que tenemos que ver el mercado internacional. ¿Dónde están los precios de los mercados internacionales? Pues está en el mundo exterior que desea o no comprar esos productos. ¿Qué pasa si nuestra soja se coloca en el mercado? Tenemos un alto nivel de productividad, pero los mercados internacionales en realidad están produciendo con una cosecha todavía más alta que este año produjeron. Quiere decir que nuestros precios, nuestra productividad habrá aumentado, pero los precios para el ingreso de dólares no va a ser el mismo. O sea, estamos supeditados, Federico, a una economía hoy muy interrelacionada. Y eso es algo que el Paraguay no puede dejar de considerar. Por eso que se habla de la era del conocimiento. La era del conocimiento es agregarle a los factores de producción lo que se llama el capital humano. Hasta en eso nosotros estamos fallando. Si no tenemos rendición de cuentas, no tenemos accountability, rendición de cuentas, no tenemos transparencia en el uso de los recursos, ¿cómo es posible que el gobierno se anime a elevar el déficit del tope fiscal? Lo que el gobierno tiene que hacer es sacar las trabas que hoy le están poniendo freno al Paraguay. Una traba es el tema de hacer que nuestras empresas puedan volverse formales en un día. Otra traba es reducir los gastos corrientes. Otra traba, y esta sí es muy importante tomarlo en cuenta, Federico, el Paraguay nunca hizo una reforma económica de fondo y sea una reforma en serio. La reforma del sistema eléctrico está
como lo encontramos en la década de 1990, cuando el mundo ya empezó a desmonopolizar los tres procesos: generación de energía eléctrica, comercialización y distribución. Nosotros en el Paraguay, en esos tres ítems, estamos atrasados más de 30 años, cuando que nosotros, ese nivel per cápita de electricidad, nosotros vamos a necesitar más electricidad. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos el nivel per cápita más alto y finalmente de cada 10 paraguayos, 5 sigan cocinando a leña y a carbón? Hay algo que no está bien, y lo que no está bien no es una maldición de los dioses. Lo que no está bien es el monopolio de la ANDE, el monopolio en el sector eléctrico que impide que la distribución y la comercialización se haga a través del sector privado. La única forma de atraer la inversión es abrir la competencia a través de un marco regulatorio, ciertamente, pero abrir la competencia para que la inversión venga. Los más de 1.000 o 1.500 millones de dólares que necesita la ANDE para empezar nomás, no lo puede hacer. ¿Sabe por qué, Federico? Porque tiene 300 millones de dólares solamente en pérdida en el conteo de lo que se denomina cuánto gastan los consumidores. Si eso no puede controlar, ¿cómo vamos a atraer más de 1.500 millones de dólares? Ese es el problema del Paraguay. Nosotros necesitamos desmonopolizar, desregular, mantener nuestra estabilidad tributaria, ¿verdad? Que por cierto, ¿verdad?, también está en entredicho, porque con esta última reforma o deforma tributaria, ellos crearon nuevos impuestos. Y se le escucha decir a ciertos técnicos, al mismo ministro de Hacienda, dice él, no, nosotros acá no aumentamos los impuestos, lo que hicimos es sencillamente crear nuevas tasas, dice. Ahí hay una cuestión de que no es lógica. Porque quiero conversar con usted porque eso entra en vigencia el 1 de enero de 2020. Doctor, confírmeme algo. La inversión en gastos de capital que hace el gobierno, inversión en infraestructura, por un lado va reduciendo de a poco el enorme déficit que tenemos en términos de infraestructura. Sí. Es decir, lo que se pretende es disminuir los gastos corrientes, que entre paréntesis a octubre de 2019, de cada 100 guaraníes recaudados, 92 fueron para gastos rígidos y 8 fueron para gastos de capital. Lo que se pretende es ir disminuyendo el déficit que tenemos en infraestructura. Pero aparte, las inversiones en infraestructura dinamizan la economía, generan empleo y ese empleo genera consumo, ¿o es relativo? Las inversiones en infraestructura son muy importantes. Paraguay está rezagado en eso. Correcto. Lo que sí hay que aclarar y poner bien, como se dice, subrayado y en negritas, es que las inversiones públicas no necesariamente tienen que venir del Estado, porque inversión pública se refiere a la sociedad. Si nosotros queremos más rutas, más puentes, hay que dejarlo al sector privado que eso haga y que ellos paguen finalmente, ¿verdad? O recobren su dinero, en este caso, a través de peajes correspondientes. ¿Cuál es la mejor ruta que hoy tenemos en el Paraguay? Pues la ruta que administra justamente, que va de Caguazú a Ciudad del Este, que administra una empresa privada. Ruta ¿Y por 7. qué la ruta? ¿Por qué es mejor? Porque sencillamente es privado. Y si es privado, la gente tiende a conservar lo que es de uno. Lo que es de mucho, no es de nadie finalmente. Paraguay tiene que hacer inversiones públicas, pero inversiones públicas no significan inversiones que el Estado haga, sino que el Estado deje hacer al sector privado. El problema entonces no es la falta de inversiones en cuanto se refiere a que el Estado haga. El problema es que el Estado no deja hacer esas inversiones. Porque yo te puedo asegurar que ¿por qué no tenemos nosotros, por ejemplo, trenes eléctricos en el país donde nadamos en dólares como nadaba Venezuela precisamente? Porque nosotros estamos cayendo en la maldición de los recursos naturales. No sabemos utilizar nuestros recursos, en este caso a través de la electricidad, la hidroeléctrica, porque sencillamente le pertenece al Estado. Lo mismo pasó con Venezuela, lo mismo pasa con Botswana y otros países en África, tan llenos de uranio, tan llenos de diamantes, pero sus habitantes son pobres. Y eso está estudiado muy específicamente en lo que se llama la economía institucional y demuestra que cuando el derecho de propiedad no está relacionado a la protección firme y garante que debe hacer el Estado, pues sencillamente estamos cayendo en lo que se denomina una caída de la inversión
y obviamente en una falta de aprovechamiento de inmensas oportunidades. Acá lo que nosotros tenemos que abrir el Paraguay al mercado internacional, Federico. Declarar al Paraguay una zona franca. El Paraguay necesita un solo impuesto, el impuesto al IVA, un solo impuesto. Todos los demás impuestos nosotros podemos desechar. Impuesto, el IRE, impuesto a la renta de las empresas, que ahora reemplaza el IRAS y el IRAG. Todo eso hay que sacar. El impuesto a la renta personal es una inmoralidad. Políticamente es incorrecto porque hace que el Estado le busque a aquella persona que tiene algún problema. Es lo que se denomina la Inquisition Power. El Senado de los Estados Unidos estudió muy bien el caso y llegó a la conclusión que el impuesto a la renta personal era más peligroso para la estabilidad financiera y también peligroso para lo que se denomina las libertades públicas, para la libertad de los ciudadanos. Pero lo que no entiendo, doctor, es por qué suprimimos un impuesto que en teoría el que gana más paga más y mantenemos un impuesto que es más injusto para el que menos tiene. Porque precisamente es al revés, Federico. El impuesto más justo es el impuesto al consumo. El impuesto más injusto es el impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta te grava, te saca, alias de un robo legalizado en realidad, tu parte de tu ganancia, de tu renta. Y eso sí que es injusto, porque le perjudica a las personas que están teniendo una movilidad social. En cambio, cuando uno grava el consumo, tiende a ser más justo, porque el que más consume, más paga. ¿Y quiénes son los que más consumen? Obviamente, el que tiene mayores ingresos. Correcto. Ahora, es al revés, Federico, de lo que se enseña, y lamentablemente, yo te tengo que ser sincero ahora, eso se enseña mucho en los centros de enseñanza, en todas partes, y no tanto, porque la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, de Mises y Hayek, han demostrado de manera muy concreta que justamente es eso, ¿verdad? El impuesto a la renta es inmoral, antipolítico y antieconómico. En cambio, el impuesto al consumo es lo mejor que le puede suceder a un país. ¿Por qué? Porque no grava el ahorro. No grava el ahorro porque no te está sacando ese 10% que todavía de paso en el Paraguay, afortunadamente por decirlo así, ¿verdad? Porque ese dinero que podría bien ser destinado a otras inversiones o para poder ser consumidos más adelante a través del proceso del ahorro, te está sacando el Estado. Okay. Cuando que en realidad nosotros deberíamos ir a un solo impuesto que es el IVA. Correcto. Doctor, durante los 30 últimos años, pero principalmente del año 2002 a esta parte, nos hemos preocupado en generar un Estado de derecho, de libre mercado, para incentivar el crecimiento de la torta. Y aparentemente nos hemos concentrado tanto en que crezca la torta que hemos dejado de lado el tema de la desigualdad. Y ahora, a partir del caso del estallido chileno, volvemos al primero de nuestros temas, hay cosas sobre las cuales me parece que tenemos que prestarle más atención. Por ejemplo, usted me está hablando acerca de el IVA es más justo que el impuesto a la renta personal. Así mismo. Sin embargo, la semana pasada y post 15 días muy conflictivos en Chile, sí, el presidente Piñera firma un acuerdo con políticos de la oposición que realmente sorprenden. En primer lugar, 40% de impuesto a la renta personal para las personas con más alto ingreso. En segundo lugar, un porcentaje, un impuesto a todas aquellas personas que tengan casas que tienen valoración fiscal de $500,000 para arriba, sí, casas que tienen valoración fiscal de 500,000, pero nadie te la vende por menos de $1 millón. Así mismo. Van a pagar un impuesto a las propiedades. Y sí, aquellos que tienen, no especifica a partir de cuánto el ingreso. Los más altos ingresos se aprueba un impuesto a la renta personal de 40%. Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aparentemente ese clamor de la sociedad chilena de mayor homogeneidad, libertad para que crezca la torta, espectacular, pero que haya mayor homogeneidad en el sentido que el que más gane
pague más impuestos y no que se reparta con un impuesto que los pagamos todos igual. El rico al comprar una camisa paga exactamente el mismo impuesto al comprar esa camisa que lo que paga alguien que tiene sueldo mínimo. Pero consume más. Porque la persona con mayor ingreso económico tiende a tener naturalmente mayores comodidades y mayores lujos. ¿Cierto? Y al tener mayores comodidades y mayores lujos, ese índice o esa tasa de consumo se eleva pero muy alto, por encima incluso del impuesto a la renta personal. Pero porcentualmente sobre el ingreso, el IVA, como porcentaje del ingreso del rico, es muy bajo. El IVA como porcentaje del ingreso de que tiene un sueldo mínimo, porcentualmente hablando, es mucho más alto que el rico. Yo entiendo que todas las recetas fueron seguramente eficaces para hacer crecer la torta. Y como usted dijo al principio, ¿cuánto ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita de Chile? Me dijo al principio 22.000, entre 22.000 y 25.000. El ingreso per cápita anual. De Chile. De Chile, sí. Yo no dudo que han sido eficaces todas aquellas políticas que han tenido como objetivo darle libertad a la iniciativa individual. Lo que digo es, en este contexto, no habría que equilibrar esas políticas con otras para buscar homogeneidad. Desde el punto de vista estrictamente económico, que es lo que le conviene a la sociedad, es siempre tratar de crear más bienes y servicios. Una sociedad que quiera salir del subdesarrollo necesita crear más bienes y servicios y que los impuestos sigan lo que se denomina el principio de neutralidad. Es decir, no existe neutralidad porque el impuesto al final es una coerción del Estado. Lo que nosotros necesitamos es un sistema impositivo que haga valer el principio de la igualdad ante la ley. Okay. El impuesto a la renta personal rompe y viola el principio de la igualdad ante la ley. Por eso que el impuesto al consumo es lo mejor, es lo que realmente le conviene a todos. Y el hecho de elevarse el impuesto a la renta no significa que con eso se va a conseguir incluso más ingresos y se va a vencer la informalidad. Y te doy un dato. Antes del año 2008-2009 en Uruguay no existía el impuesto a la renta personal y era el país con menos informalidad y con mejores ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese famoso cuento, una cantinela que cayó muy fuerte también de paso aquí en Paraguay, de que a través del impuesto a la renta personal nosotros íbamos a formalizar la economía de alguna manera u otra, eso no ha dado resultados. Y no ha dado resultados, tanto es así que en los últimos años, en estos meses en particular, vino la embestida del Estado, motivo por el cual muchos empresarios se quejaron de ello, de que convirtieron el impuesto a la renta personal no solamente como un elemento tributario formalizador, sino que también recaudador. Okay. De hecho, Federico, el impuesto a la renta personal tiene el propósito, uno, de recaudar más y por sobre todas las cosas, hacer de que los estados tengan control de una manera u otra sobre las personas, sobre cuánto están gastando. Y te doy un dato nomás muy interesante. Y yo le invito a la gente, como en los Estados Unidos, por ejemplo, recién en el año 1913 y luego de un gran debate constitucional, se proclamó la necesidad de establecer el impuesto a la renta. Nunca se quiso establecer el impuesto a la renta personal desde la Constitución de los Estados Unidos en 1787, recién en el año 1913. Y no se proclamó y no se promulgó, en este caso la ley del impuesto a la renta personal, porque atenta contra la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Y te cuento más, hay una suerte de ebullición intelectual en las academias, en las universidades, por tratar de modificar esa tendencia que Estados Unidos está teniendo. Estados Unidos tiene que volver a sus principios. Ese es uno de los motivos también por el cual, ¿verdad?, hay una suerte de ebullición, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, por volver a los principios. Es decir, tratar de que el Estado sea un Estado firme, fuerte, pero que los impuestos no entorpezcan el crecimiento. Correcto. Y esa es una tendencia, Federico, que el Paraguay tiene que aprender, porque la experiencia internacional, primero, es gratis. Los paraguayos tenemos que saber que eso es gratis, ¿verdad? No hay necesidad de pagar por ello.
Y segundo, no cometamos nosotros el error de argentinizarnos, porque lo que hizo Argentina luego de haberse convertido, luego de la constitución de Alberdi en 1853 hasta la década de 1930, siendo entre los 10 países más poderosos del mundo. Argentina estuvo entre los 10 países más poderosos del mundo. Correcto. ¿Y cómo vino la regresión, la caída de Argentina? Esto está estudiado. Correctísimo. Vino a través de una influencia nefasta del Estado con ideas colectivistas y socialistas que establecieron más regulaciones, más impuestos y más monopolios. Y esa es la causa que devienen al final de las ideas que hicieron que Argentina se pierda finalmente y ahora ya sabemos dónde está. Doctor, en eso estamos de acuerdo. Yo no estoy a favor de un Estado zángano, obeso y malgastador. Sí estoy a favor de un Estado competitivo, musculoso, ágil, dinámico, pero tenemos que darle fondos. Por supuesto. Tenemos que darle Por eso es fondos, que hay sí. que darle fondo. Y el impuesto selectivo al consumo, un solo impuesto, que ahora ya recauda prácticamente el 50% Del total de la del recaudación. total, no deja de ser interesante. Si nosotros le sumáramos eso, el gasto del despilfarrador, gasto inútil, gasto inmoral que se tiene desde el subsidio electoral, pasando por los celulares, parlasurianos, etcétera, 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 nosotros vamos a ver que prácticamente, y con los ingresos que podríamos tener de la hidroeléctrica, nosotros con eso podemos hacer que el Paraguay se convierta en Suiza. ¿Esto es un sueño? No, no es un sueño. El Paraguay lo puede hacer. Tenemos todos los activos estratégicos para lograrlo. Lo que nos falta es que nuestros líderes tengan una visión, no a corto plazo, no vean solamente el árbol, sino que veamos el bosque y tenemos que ver a largo plazo. Eso es lo que necesita el Paraguay. Paraguay es un país heroico, como llegó a decir en un momento dado Juan Manuel Marcos de la Universidad del Norte, pero necesita reivindicarse en el plano político y económico para hacer del Paraguay la Suiza de América del Sur. Doctor, le hago una pregunta, después nos vamos a una pausa y después retornamos para cerrar el programa. Durante los últimos 15 años, desde la finalización del gobierno del presidente González Macri, Paraguay ha sido exitoso en la lucha contra la pobreza. Iniciamos con el 57% de paraguayos en situación de pobreza, finalizado la presidencia de González Macri, y en este momento estamos en 25%. Es decir, de 57% hemos bajado a 25% durante los 3 últimos periodos presidenciales. Así mismo. Ahora bien, la tasa de reducción de la pobreza no ha sido igual para los 3 últimos presidentes. El señor Nicanor Duarte Frutos redujo 8,7% la cantidad de paraguayos en situación de pobreza durante su periodo. 8,7%. Después vino el señor Fernando Lugo, que redujo 30% la cantidad de paraguayos en situación de pobreza. Y por último, el señor Horacio Cartes redujo 7% la cantidad de paraguayos en situación de pobreza. Eso significa que si sumamos la reducción de pobreza, 8,7% del gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos y 7% gobierno colorado de Horacio Cartes, juntos hacen 15,7%. Sí. Poco más de la mitad de lo que logró reducir la pobreza en un periodo el presidente Fernando Lugo. Sí. ¿Por qué cree que pasó eso? Por el crecimiento económico. No hay otra explicación seria y responsable que la reducción de la pobreza, una verdadera reducción de la pobreza. Porque yo puedo reducir la pobreza, entre comillas, repartiendo subsidios. Es decir, haciendo que la gente se vuelva dependiente del Estado y del político, del cacique de turno. Eso modelo argentino. Eso es el modelo argentino y de otros países, ¿verdad? Ese no es reducir la pobreza, eso es hacer dependiente a las personas para que se vuelvan dependientes del político de turno, y ese político de turno y su camarilla tiene la posibilidad de permanecer en el poder, porque la población que ahora vive del subsidio le va a ir solicitando cada vez más altos subsidios. Y esa es una política populista y demagógica. Okay. El crecimiento económico es la explicación, Federico. 2008-2013. Claro, porque el Paraguay creció y no fue precisamente
por las señales que iba dando en ese momento el señor Fernando Lugo, sino que por la alta capacidad que tuvieron los mercados internacionales de querer demandar los precios de nuestros commodities. Y nosotros tuvimos lo que se denomina una suerte de viento, algunos pues dicen de viento de cola, eso es un término mal equivocado, se le denomina viento de popa. Eso te digo porque fui el remero en un momento. En realidad la expresión correcta es el viento de popa, el viento que viene, digamos, para poder elevar las condiciones de vida de un país. Y eso se logró, pero se debió a un contexto internacional favorable. A partir del 2011-2012, eso terminó. ¿Y qué tiene que hacer el Paraguay entonces? No es elevar los impuestos, no es aumentar su déficit, no es crear más privilegios para el Estado. Lo que tenemos que hacer las reformas. Y esta reforma, si no hacemos, Federico, nos va a ir mal. Nosotros tenemos que aprender lo que está sucediendo en el mundo para no cometer los mismos errores. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son las reformas? ¿Previsional? Primero, la reforma previsional para movilizar el mercado de capitales, la reforma del sistema eléctrico, la reforma laboral. Paraguay necesita hacer una reforma laboral, porque esta reforma laboral conspira contra la creación de empleo y le perjudica sobre todo a la gente menos capacitada y a los jóvenes. Esa reforma laboral es urgente para el Paraguay. Correcto. Y otra, que eso sí es muy importante, un reordenamiento verdadero del sector público a través de una reforma tributaria, que debo reconocer, eso va a requerir que primero exista lo que se denomina una masa crítica de personas en los partidos políticos, en las universidades, en todos los lugares, que puedan ir hablando de estos temas para que alguna vez, ¿por qué no?, se pueda implementar. Porque las medidas no se pueden imponer a la fuerza, las medidas se van ganando porque el pueblo se da cuenta que finalmente eso es bueno. Esto tiene mucho que ver con la educación. Y ahí viene la otra reforma fundamental, la reforma del sistema educativo. Correcto. Nuestro sistema educativo es malo porque así lo demuestra el informe PISA y no vamos a agregar mucho sobre eso. Correctísimo. Le agrego también reforma del sistema de salud. De salud, por supuesto. Y la reforma educativa, desde luego. Correcto. Reforma del sistema previsional, reforma del sistema eléctrico, reforma laboral, reforma tributaria, reforma del sistema educativo, reforma de salud. A esta reforma le podríamos llamar, luego de haber logrado cierta estabilidad macroeconómica, reformas de segunda generación, ¿puede ser? Así mismo, así mismo. Hacemos una pausa, doctor, y seguimos conversando en un minuto. Con mucho gusto. Hacemos una breve pausa y ya regresamos para cerrar el programa con el doctor Víctor Pavón. Seguimos en compañía del doctor Víctor Pavón. Doctor, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez cumplió 14 meses. Está por cumplir 15, ahora el 15 de noviembre. Gestión económica del gobierno de Mario Abdo Benítez, en una escala de 1 al 10. ¿Qué calificación usted le coloca? Y está aplazado, porque lo primero que hizo el gobierno de Mario Abdo fue la de establecer un proyecto de reforma tributaria que quedó aprobado en el Congreso y se aprobó a tambor batiente. Los senadores y los diputados, a excepción de muy pocos, son los que se opusieron a ese deleznable y malsano proyecto. De manera que aplazado porque lo que se hizo fue aumentar la influencia del Estado en la sociedad y no hizo ninguna reforma. De hecho, al no hacer ninguna reforma, por eso nosotros estamos en una situación en la que ahora tenemos que apelar a más endeudamiento y a más déficit. Se achicaron nuestros ingresos, el Estado tiene menos recursos y ocurre que como no se hizo ningún tipo de cambio sustancial de fondo, es decir, reducir los gastos corrientes y los gastos superfluos, gastos despilfarradores. ¿Cómo es posible que nuestros niños todavía sigan estudiando en colegios que no tienen techo y que sigan, como ocurrió hace poco en Mayor Otaño y otros lugares,
en donde se decía que los colegios, las escuelas tenían baño y resulta ser que tenían letrina. Hay algo que no está bien acá. Dos últimas preguntas. La penúltima. ¿Argentina va camino a ser Argenzuela? Claro Ahora que sí. con el retorno del peronismo. Yo tengo allí una duda con relación al señor Fernández, pero creo que mis dudas están siendo disipadas, porque creo que él se Para está... mal. Para mal, lastimosamente. Para mal. Yo creo que él se da cuenta sobre lo que está parado. Es como una pelota tatá que le tiran y él no sabe qué hacer. Pero él se va a tener que decidir. Correcto. O inicia las reformas o continúa en lo mismo. Es la misma situación, Federico, pero en otro contexto nomás. Solamente que nosotros estamos mejor. Correcto. Por eso que nosotros tenemos que aprovechar lo que tenemos. Nosotros tenemos que o hacemos las reformas o seguimos haciendo las cosas que no están bien. Correctísimo. ¿Qué está leyendo usted en este momento? Ahora mismo estoy volviendo a leer Derecho, Legislación y Libertad. Y el otro libro se llama La Acción Humana, el primero de Friedrich von Hayek y el otro de von Mises. Fue un gusto compartir con usted en Líderes. Gracias. Al contrario, es un gusto estar contigo. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Aquí pago, pagas donde estás.